Buenos días, mi nombre es Rigel Ulises Bastoque y hoy vengo a hacer mi proyecto integrador de la materia Electricidad y Magnetismo. Como primera parte tenemos ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Este es un punto muy medular y muy importante, ya que son componentes eléctricos de los cuales puede fluir una corriente eléctrica. Entre las funciones, o más que nada lo podemos aplicar en vía sociedad, es que ellos tienen algo de muy importancia, ya que son parte prioridad en el tema de la vida común, como entre las lámparas y los motores. Prácticamente cada uno de estos artefactos tiene que tener un circuito eléctrico para que pueda funcionar. Como pregunta número 2 dice, ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar, algo muy prioritario. Dicen, ¿estas leyes para qué son? Nos sirven a encontrar la corriente y el voltaje, dice, de cada circuito en el que pertenece. Ok, vamos a ver la primera ley porque se divide en dos, la primera ley y la segunda ley de Kirchhoff. La primera dice, es la que se postula, dice que la suma de todas las corrientes, dice que entran en un nodo, tienen que ser de igual a la suma de las corrientes que salgan en él. Como segundo, más que nada la segunda ley, dice, establece que una malla o lazo cerrado de la suma de las caídas de las tensiones es igual a la tensión total. Dice que se suministró. ¿Qué quiere decir esto? Que el circuito en donde el voltaje va variado entre cada elemento, dice, de un lazo cerrado, al final la suma del voltaje será la misma del voltaje de la fuente. Un ejemplo perfecto para esto, ¿cuál puede ser? Dice, cuando el voltaje tendría que la batería o un dispositivo, vamos a hablar como un ejemplo, un control de tele, tiene que ver que sea el que sea específico para eso. No le podemos poner un control de que sea de AA, pilas AAA. O sea, tiene que tener esa capacidad. Por eso tenemos aquí, no podríamos poner la luz de un vehículo. Vamos a poner el vehículo que lleva batería, poner una batería pequeña. Dice, ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Aquí tenemos varios. Método de análisis de nudo, métodos de análisis por mallas, métodos de análisis por conjuntos de cortes básicos y métodos de análisis por lazos básicos. Ahorita nos faltan tres más. Vamos a puntualizar estos tres. El voltaje del primero se calcula en cada rama entre nudo y nudo. El segundo, que es método de análisis por mallas, es el método que se basa en describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas. Método de análisis por conjunto de corte básicos, básicamente es una combinación de los métodos anteriores, es decir, los primeros dos, el de mallas y el de nudos. Por número 4 vamos a ver, dice método de análisis por lazos básicos. ¿Cuándo se utiliza? Dice, en un árbol de ecuaciones circulares en cada lazo. Dice, en función de las corrientes de un eslabón. ¿Qué es un eslabón? Es el elemento que al unirse con otro de igual forma crean una cadena. Y de los últimos tres que hay, dice la modificación geométrica de los circuitos, ese es otro. Dice cuando hay fuentes de tensión en los métodos de nudos y fuentes de corriente en los lazos o mallas. Dice, para esos casos, lo que se tiene que hacer es cambiar la geometría de los circuitos. Para lograr, se sustituye una fuente en otro tipo de fuente. Dice, en todo caso, reemplazar en varias fuentes dependiendo del tipo que sea. Por último, ya tenemos los últimos dos. Dice, circuito con fuentes dependientes. Son las fuentes de tensión o voltaje, las cuales van a depender de la tensión o voltaje de alimentación. Último, circuito con amplificadores operacionales. La corriente y voltaje de en la salida quedará indeterminada. Por motivo es complicado conocer intensidades y tensiones que hay en el circuito que está conectado. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Dice, estos pueden funcionar para encender equipos de forma más rápida, arrancar motores eléctricos o hacer funcionar elementos que necesitan un alto voltaje, como una lámpara de xenón en los automóviles o en un flash de una cámara. Ha sido todo, muchas gracias.